La noticia pasó casi desapercibida para muchos medios internacionales, pero los pocos que leyeron entre líneas supieron que estábamos ante algo mucho más grande que simples operaciones antidrogas. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apareció frente a las cámaras con un gesto extraño, casi triunfante. Declaró que 3 barcos venezolanos habían sido liquidados por fuerzas estadounidenses. Hasta ese momento, solo se sabía de 2 ataques confirmados. El primero, contra una embarcación vinculada al temido Tren de Aragua, una banda criminal latinoamericana que ha expandido su influencia a escala continental, y el segundo contra lo que él llamó narcoterroristas. Pero la bomba informativa estalló cuando Trump dijo frente a los periodistas: liquidamos 3 barcos, en realidad no 2, pero ustedes vieron 2. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Dónde está el tercer barco fantasma del que nadie habla? CNN intentó obtener comentarios de la Casa Blanca y del gobierno venezolano, pero ambos callaron. Ese silencio, más que aclarar, oscurece la situación. ¿Por qué no se muestran pruebas de esa tercera embarcación? ¿Se trató realmente de un buque cargado con drogas o de algo mucho más inquietante? El contexto es explosivo. Venezuela y Estados Unidos llevan años enfrentados, sin relaciones diplomáticas formales desde 2019. Washington acusa a altos mandos venezolanos de estar vinculados con el narcotráfico a través del llamado Cártel de los Soles, una supuesta red que mezcla política, poder militar y contrabando de cocaína. Caracas lo niega todo, pero los despliegues hablan por sí solos. Buques de guerra estadounidenses en el Caribe, milicias venezolanas movilizadas y un mar que parece esconder mucho más que simples cargamentos ilegales. Trump además dejó otra frase inquietante: el problema es que hay muy pocos barcos en el agua, no me puedo imaginar por qué, ni siquiera barcos de pesca. ¿Por qué un presidente haría hincapié en algo tan específico? Algunos analistas lo interpretan como una advertencia velada, que hay algo extraño en las rutas marítimas, un movimiento invisible que no corresponde a la simple dinámica del narcotráfico. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su parte, reaccionó con dureza. Las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Pero más allá de las declaraciones diplomáticas, hay rumores que circulan en foros y canales alternativos, que lo que Estados Unidos destruyó en esas aguas no eran solo lanchas cargadas de cocaína, sino barcos que ocultaban tecnología, armas y hasta cargamentos misteriosos ligados a redes internacionales clandestinas. ¿Podría este ser el inicio de una guerra encubierta en el Caribe? Un conflicto que no se libra solo por drogas, sino por secretos mucho más oscuros. En toda guerra de información, lo que no se dice suele ser más importante que lo que se declara. Trump no tenía por qué mencionar un tercer barco. La narrativa oficial ya estaba construida. 2 operaciones, 2 ataques exitosos contra supuestos narcoterroristas y el mensaje claro de que Estados Unidos no tolerará drogas provenientes de Venezuela. Pero entonces, en una conversación improvisada con periodistas, soltó la frase que encendió todas las alarmas. Liquidamos 3 barcos en realidad, no 2, pero ustedes vieron 2. ¿Un descuido? ¿Un acto de arrogancia? ¿O un mensaje codificado para quienes saben leer entre líneas? El misterio crece porque no existen imágenes ni reportes oficiales sobre esa tercera embarcación. Ningún medio ha mostrado restos, ni cuerpos, ni coordenadas. Ni siquiera el gobierno de Venezuela, que suele denunciar con rapidez cada acción estadounidense, ha reconocido el hecho. Es como si ese tercer barco jamás hubiera existido, o como si su existencia fuera tan incómoda que nadie quiere hablar de él. Aquí surgen las teorías. Hipótesis 1. El barco del Tren de Aragua, pero con algo más. Una línea de investigación apunta a que este tercer barco no solo transportaba drogas. Algunos analistas sugieren que podría haber estado moviendo cabezas del Tren de Aragua,
líderes que conocen secretos delicados sobre rutas, complicidades y redes de corrupción a ambos lados de la frontera. ¿Fue un operativo para eliminar pruebas humanas? ¿Un ataque quirúrgico disfrazado de golpe al narcotráfico? Hipótesis 2. El cártel de los soles y el oro. Recordemos que desde hace años se habla de la extracción ilegal de minerales en el sur de Venezuela, con toneladas de oro saliendo en embarcaciones clandestinas hacia el Caribe. Si Estados Unidos interceptó un cargamento de ese tipo, se entendería el silencio. Reconocerlo implicaría admitir un conflicto económico directo con Caracas. ¿Y si el tercer barco era una mina flotante cargada de lingotes? Hipótesis 3. Tecnología y armas ocultas. Quizás la más inquietante, que ese barco llevaba tecnología militar de origen extranjero. Hay rumores persistentes de que Irán, Rusia e incluso China han usado puertos venezolanos para mover equipamiento bélico. ¿Pudo ser el tercer barco parte de una red de traslado de drones, misiles o sistemas electrónicos? Un ataque así no sería simplemente antidrogas, sería un mensaje geopolítico. Sabemos lo que llevan y no lo permitiremos. Y está la versión más oscura de todas, que el tercer barco ni siquiera era venezolano. Algunos foros conspiranoicos sostienen que lo que se atacó fue una embarcación encubierta, quizás operada por agencias internacionales o incluso por empresas privadas con intereses ocultos. El hecho de que Trump lo mencionara podría ser una filtración involuntaria de un secreto que debía permanecer enterrado. Lo cierto es que el Caribe se está convirtiendo en un tablero donde los barcos desaparecen, las cifras no cuadran y las declaraciones oficiales parecen diseñadas para confundir más que para aclarar. El tercer barco fantasma abre una puerta a lo desconocido, una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. El tercer barco fantasma no es un episodio aislado. Es apenas un reflejo de algo mucho más grande que se está gestando en el Caribe. Mientras los noticieros hablan de operativos contra narcoterroristas, en realidad lo que tenemos frente a nosotros es una escalada militar sin precedentes desde la Guerra Fría. Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en la región, oficialmente bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Pero la magnitud del despliegue, la velocidad con que se movilizó y la insistencia en vigilar aguas que históricamente son consideradas estratégicas hacen que muchos expertos sospechen: ¿es realmente una operación antidrogas o la cobertura perfecta para un cerco militar contra Venezuela? Por su parte, Nicolás Maduro no se ha quedado de brazos cruzados. Consciente de que su régimen se tambalea entre sanciones, crisis económica y presiones internas, respondió con una cifra que generó tanto alarma como escepticismo: 2.5 millones de efectivos movilizados entre militares y milicianos. CNN no pudo verificar ese número y es probable que esté inflado, pero el mensaje es claro: Caracas quiere mostrar que no será un objetivo fácil. Detrás de todo esto late una verdad incómoda. El Caribe siempre ha sido un punto clave en la geopolítica global. Desde la época de los piratas hasta las bases militares de la OTAN, pasando por la crisis de los misiles en Kula, estas aguas se han convertido en un escenario donde se libran batallas invisibles. ¿Una guerra por drogas o por control territorial? El discurso oficial insiste en que se trata de lanchas cargadas de cocaína. Sin embargo, los patrones no encajan. Trump mismo lo dijo: hay muy pocos barcos en el agua, ni siquiera barcos de pesca. ¿Por qué recalcarlo? Algunos analistas creen que la Casa Blanca está viendo movimientos inusuales en rutas marítimas que históricamente han sido usadas no solo por narcotraficantes, sino también por contrabandistas de minerales, armas e incluso rutas de migración controladas por redes clandestinas. La sombra del Cártel de los Soles. Washington declaró al supuesto Cártel de los Soles como organización terrorista, acusando a altos mandos militares venezolanos de proteger cargamentos de droga. Pero aquí entra la teoría conspirativa. ¿Y si el cártel no es solo un cártel? ¿Y si funciona como una red paralela al propio Estado venezolano, una especie de gobierno en las sombras que maneja dinero,
armas y conexiones internacionales. Golpear barcos sería entonces un ataque directo a las finanzas de ese poder oculto, mucho más peligroso que enfrentar simples narcotraficantes. La sombra de la intervención. La pregunta que muchos temen hacer en voz alta es: ¿estamos al borde de una intervención militar encubierta? Los despliegues, los ataques quirúrgicos, el lenguaje de Trump y la retórica de Maduro parecen apuntar a algo más que operativos aislados. El tercer barco fantasma encaja en este rompecabezas como una pieza incómoda, un indicio de que lo que ocurre en el Caribe no es aleatorio, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado. En este mar de tensiones, donde los barcos aparecen y desaparecen, lo que realmente está en juego no es solo la lucha contra el narcotráfico, es el control de una región estratégica, rica en recursos y cargada de secretos militares. El Caribe, una vez paraíso turístico, está comenzando a parecerse cada vez más a un campo de batalla silencioso. Cuando se trata del Caribe, el misterio siempre ha estado presente, desde las historias de piratas y tesoros malditos hasta los enigmas del Triángulo de las Bermudas. Pero esta vez, los rumores no hablan de barcos perdidos por fenómenos paranormales, sino de embarcaciones eliminadas en silencio por un poder invisible. El tercer barco fantasma se ha convertido en la pieza clave de múltiples teorías conspirativas que circulan en foros, canales alternativos y hasta en círculos militares. ¿Qué fue lo que realmente desapareció en esas aguas? Teoría 1. El cargamento que no debía existir. Una de las teorías más inquietantes afirma que el tercer barco no transportaba drogas ni oro, sino tecnología secreta, posiblemente de origen ruso o chino, camuflada en una embarcación civil. Podrían ser piezas de drones submarinos, sistemas de radar o incluso prototipos de armas electrónicas. De ser cierto, el ataque no fue contra narcoterroristas, sino contra una transferencia encubierta de armamento internacional. Y eso explicaría por qué ni Washington ni Caracas quieren hablar del tema. Reconocerlo implicaría admitir que el Caribe se ha convertido en un corredor de armas prohibidas. Teoría 2. Experimentos biológicos. Otra línea conspirativa sostiene que el barco transportaba material biológico delicado. Algunos incluso hablan de laboratorios flotantes, capaces de mover virus y bacterias para experimentos ilegales lejos de miradas indiscretas. En un mundo marcado por la paranoia tras pandemias recientes, esta teoría ha ganado fuerza. ¿Qué pasaría si en aguas caribeñas se estuvieran probando proyectos de guerra biológica? El silencio de ambos gobiernos no podría ser casualidad, sino un pacto de mutua conveniencia para evitar un escándalo global. Teoría 3. El barco fantasma de verdad. Y luego está la versión más oscura y esotérica, que lo que Trump llamó tercer barco nunca existió en los registros oficiales. Algunos creen que se trataba de una embarcación fantasma no en sentido paranormal, sino como parte de un operativo negro. Un barco sin bandera, sin matrícula, usado por agencias clandestinas que operan fuera de cualquier marco legal. Atacarlo significaría entrar en un territorio prohibido, la guerra secreta entre estados dentro del estado. Teoría 4. El triángulo y los drones submarinos. Hay quienes han vinculado los sucesos con otro enigma eterno del Caribe, el Triángulo de las Bermudas. Según esta teoría, Estados Unidos está desplegando drones submarinos avanzados en esas aguas, no solo para vigilar narcotraficantes, sino para mapear zonas donde supuestamente existen anomalías magnéticas y restos de tecnología desconocida. ¿Podría ser que el tercer barco cruzó por una zona que debía permanecer en secreto, que fue hundido no por lo que llevaba, sino por lo que accidentalmente descubrió? Lo cierto es que más allá de las teorías, los hechos oficiales no encajan. Hay 2 barcos confirmados y uno del que nadie quiere hablar. Un presidente que se contradice, un gobierno que guarda silencio y un mar donde hasta los barcos de pesca parecen haber desaparecido. El Caribe podría estar siendo testigo de algo que apenas empezamos a comprender, una guerra silenciosa donde la información vale más que las balas y donde un barco hundido puede ocultar secretos capaces de cambiar el equilibrio del poder mundial. En el ajedrez global, nada ocurre por accidente.
Los barcos hundidos en el Caribe no son simples episodios de una guerra contra el narcotráfico, son piezas de un rompecabezas mucho mayor. Y el tercer barco fantasma es, quizás, la clave para entenderlo todo. El silencio de la Casa Blanca y de Miraflores no es casual. Ambos saben que revelar la verdad abriría una caja de Pandora. Estados Unidos se arriesgaría a mostrar que está ejecutando operaciones encubiertas que rozan la legalidad internacional. Venezuela, por su parte, quedaría expuesta ante acusaciones de contrabando de oro, armas o incluso tecnología prohibida. Por eso, el tercer barco no se menciona, no se muestra y no se admite. Se hundió en el mar y también en el olvido oficial. ¿Un laboratorio de guerra híbrida? Algunos investigadores creen que lo que estamos presenciando es la fase inicial de una guerra híbrida, una combinación de operaciones militares, psicológicas y mediáticas destinadas a desestabilizar a un país sin necesidad de invadirlo. Los barcos destruidos serían apenas la punta del iceberg, ataques quirúrgicos diseñados no para acabar con la droga, sino para sembrar miedo, confusión y desconfianza en el régimen venezolano. El mar como frontera del nuevo orden. Históricamente, el Caribe ha sido un espacio de tránsito, pero hoy parece convertirse en una frontera invisible del poder global. Controlar esas aguas significa controlar rutas comerciales, energéticas y militares. Y aquí entra la teoría más conspirativa de todas, que detrás de estos movimientos hay un rediseño del mapa geopolítico mundial. Un plan para asegurar que América Latina se mantenga bajo la esfera de influencia de Washington, justo cuando potencias como China y Rusia intentan ganar terreno. El tercer barco, entonces, no es solo una embarcación hundida, es un símbolo, una señal de que el Mar Caribe está dejando de ser un espacio libre para transformarse en el nuevo epicentro de una guerra silenciosa. ¿El futuro? ¿Qué viene después? Nadie puede decirlo con certeza, pero los indicios son claros. Más despliegues militares en la región, mayor tensión diplomática entre Caracas y Washington, y sobre todo, más episodios oscuros donde los hechos confirmados nunca coincidirán con las declaraciones oficiales. Porque en toda guerra encubierta, la verdad se convierte en un campo de batalla. La gran pregunta. La pregunta final es inevitable. ¿Qué escondía realmente ese tercer barco? ¿Un cargamento de oro? ¿Un laboratorio flotante? ¿Tecnología militar prohibida? ¿O pruebas de un entramado de poder que nadie quiere sacar a la luz? Quizás nunca lo sepamos. Quizás ese barco se pierda en la historia como tantos misterios del Caribe. Pero hay algo seguro. Lo que ocurrió en esas aguas no fue casualidad, y si hoy desaparecen barcos, mañana podrían desaparecer gobiernos enteros. Mientras las olas del Caribe siguen rompiendo contra la costa, una verdad inquietante permanece bajo la superficie. Los barcos hundidos son solo el comienzo. Lo que viene después podría cambiar no solo el destino de Venezuela y Estados Unidos, sino el equilibrio del mundo entero. Y todo comenzó con una frase aparentemente improvisada. Liquidamos 3 barcos, ustedes vieron 2.